sobre todo los que viven más lejos de Santiago y de Puerto Montt, son bienvenidos acá a nuestra facultad. También un saludo a las autoridades del Ministerio Público, de la Superintendencia, del Tribunal Ambiental presentes. Sean bienvenidos todas y todos. Estamos en el año 2024 y por lo tanto estamos cumpliendo 30 años desde que se dictó la primera Ley General de Medio Ambiente en nuestro país. Un hito muy importante. Los que tenemos más canos nos acordamos del evento que significó eso, que por fin teníamos una regulación general en materia de medio ambiente. Fue un paso realmente importante. Pero con el andar de los años nos dimos cuenta que había sido un paso importante, pero algo tímido. ¿Por qué tímido? Porque la administración del Estado de Chile no había asumido un rol, diría, vigoroso en materia de protección del medio ambiente. Era una administración ambiental débil, atomizada, yo diría con instrumentos de gestión ambiental bastante poco sólidos para enfrentar las distintas dificultades que presentaba el país en materia ambiental. El segundo hito, después de este año 94, vino con mucho más fuerza el año 2010, con la gran reforma en materia ambiental, y sobre todo desde el punto de vista del derecho administrativo, porque se crea un ministerio del medio ambiente, acuérdense, se crea la superintendencia del medio ambiente y los tribunales ambientales. Yo creo que fue una gran reforma que todavía yo creo, estamos digiriendo poco a poco, porque todavía creo que está en progreso. Es una agencia administrativa, sobre todo hablando de la superintendencia del medio ambiente, a diferencia de lo que ocurría antes, una administración ambiental, yo diría, robusta realmente, descentralizada, yo diría, capacitada técnicamente y con instrumentos legales para utilizar, yo diría, adecuados para el cumplimiento, para fiscalizar y seguir el cumplimiento ambiental. Esta superintendencia del medio ambiente, seguro acá se hablará con detalle, dado los expertos que tenemos en el tema, está facultada desde el año 2010 para seguir y fiscalizar, entre otros instrumentos, las resoluciones de calificación ambiental, los planes de prevención y descontaminación, los planes de manejo, últimamente también la ley de humedales, todo el tema de humedales urbanos, por ejemplo, pueden ser controlados por la superintendencia del medio ambiente. Desde luego tienen otras competencias. Si seguimos con las fechas, desde el año 2012, en que se pone en movimiento a la Superintendencia del Medio Ambiente, con el también movimiento de los tribunales ambientales, yo diría que hubo un cambio de paradigma en el derecho chileno en la protección ambiental. Pero, ¿significó realmente un cambio de paradigma? Bueno, desde luego de lo que había el año 94 en adelante, sí. Pero, hoy día seguro van a salir estos temas. ¿Tiene el personal suficiente la Superintendencia del Medio Ambiente, los recursos y el personal para enfrentar todos los temas más bien los problemas ambientales que aquejan el país? Seguro que se va a discutir de eso. Se ha dicho acá en el proyecto de ley que gran parte del tiempo que dedica a la superintendencia lo dedica, por ejemplo, a temas de ruido, molestos. Bueno, ¿qué pasa con las otras actividades económicas del país? La salmonicultura, la industria forestal, la industria minera, ¿tendrá capacidad para enfrentar eso? Bueno, de eso me imagino se hablará hoy día. Los procedimientos sancionatorios que contempla la ley actualmente vigente, la LOSMA, ¿son suficientes? ¿Son adecuados para perseguir, por ejemplo, ruidos molestos, pero a su vez temas, por ejemplo, de la industria de la salmonicultura? ¿No será necesario tener distintos procedimientos administrativos, unos menos rígidos, adecuados al caso? Los instrumentos de cumplimiento o de incentivo al cumplimiento ambiental, como las autodenuncias, los planes de reparación, los planes de cumplimiento, ¿están cumpliendo con esos fines? Sin duda, los expertos que tenemos acá van a hablar de eso. La tutela cautelar, por ejemplo, algo tan importante como principio también precautorio, ¿permite dar tutela adecuada a los ecosistemas del país? Quizás haya que plantear alguna reforma. Bueno, sobre eso y mucho más, y con mucho más sabiduría que uno, seguramente van a enfrentar esta tarde los expertas que tenemos acá también presentes, a los cuales reitero mi agradecimiento y sin duda este conversatorio será útil para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. Damos comienzo a esta actividad y dejo con ustedes al prodecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctor Felipe Paredes, quien será el moderador de este conversatorio. Muchas gracias, Álvaro. Yo también quiero sumarme a los saludos y a los agradecimientos, al gusto de ver aquí tantos amigos de la casa, autoridades, del Ministerio Público, de la Seremía, del Tribunal Ambiental,
de la superintendencia, colegas, público en general. Esta es una actividad que está ligada al programa de vinculación con el medio y también de formación continua que hemos desarrollado a partir de este año, que entre otras cosas destaca un magíster en litigación y derecho administrativo. Y entonces también esta es una actividad que se organiza en el marco de ese programa y me resulta muy grato contar con este panel de lujo encabezado por la superintendenta del medio ambiente, por Mauricio Fernández Montalbán, del Ministerio Público, por dos destacadísimos colegas que se dedican a temas ambientales y de derecho administrativo. El formato es un formato más bien de conversación. Lo hacemos muchas veces al lado de un mate o de la estufa, del calor de una estufa, pero bueno, imaginemos que estamos en un lugar que acoge esta conversación que tiene por objeto, como ya explicó el profesor Bordalí, poder desentrañar aspectos del funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, que ya cumple 12 años, en la aprobación de la ley 20.417, y también en la tesitura de que está tramitándose actualmente un proyecto de reforma en el Congreso Nacional que busca modificar sus atribuciones. Entonces, mi rol de moderador aquí más bien es modesto. Yo voy planteando algunos temas, algunas preguntas y entonces pues les voy a ir pidiendo que ustedes pues expresen su opinión en la medida en que consideren que pueden aportar a esa conversación. Y entonces me gustaría partir con esa primera cuestión. Dado que ya tenemos más de una década de funcionamiento de esas reformas que fueron importantísimas a la arquitectura original de la ley 19.300, que fueron implementadas por la ley 20.417, por una parte, pero también por la ley 20.600, que creó los tribunales ambientales. Me gustaría conocer su opinión en relación con cómo ustedes ven ese recorrido, digamos, qué pueden destacar a modo de balance, cuáles han sido las dificultades, los desafíos, cuáles han sido también los activos de esa modificación. Ya podemos partir con nuestra invitada principal, la superintendente. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias a todos, a la Universidad Austral y a la Facultad de Derecho en particular por tener este espacio, de verdad, un espacio que siempre es necesario de conversación y en una materia que hoy día, bueno, estamos con un escenario legislativo, con un proyecto de ley presentado en el Congreso y que por lo tanto se hace mucho más fructífero, ¿no? Generar espacios de conversación y eventualmente, ¿por qué no?, espacios de mejora a un proyecto de ley que parte y su tramitación, la verdad, hace solo un par de meses. Ahora, efectivamente son 12 años aproximadamente de vigencia de esta superintendencia del medio ambiente, ¿no? Partió en diciembre, ahí hay una discusión si entre fines de diciembre, el 28 de diciembre, o el 4 de marzo, hay una discusión entre algunos ministros del Tribunal Ambiental de Santiago, que una vez me lo hizo presente, dicen no es el 28 de diciembre, pero bueno, por ahí estamos. Y no obstante haber sido creada en el año 2010, ¿no es cierto?, con la ley 20.417, por lo tanto, la superintendencia parte con una situación bien especial. Tuvo casi 2 años sin ejercer sus competencias plenas, pero donde trabajó, no se instaló como servicio. Parte
en esta fecha, ¿no? 2012 lo vamos a dejar como año. Y la verdad que del día siguiente a sus competencias plenas, la superintendencia empieza a recibir un elemento que pasa a ser central en la discusión de la reforma actual, de la presentación de la reforma actual, como de su gestión diaria. Y es un número muy significativo, ¿no?, de denuncias ciudadanas. Si uno va solo a los datos, ya el primer año de funcionamiento, en 2013, estamos cerca de 800 y fracción denuncias, y el año 2023 terminamos con 20.000 y fracción, no, 7.000 y fracciones de denuncias. Estamos en total con un número que efectivamente es exponencial y todos los años va en aumento. No fuera nada que este número de denuncias razonable, uno puede decir, ¿no? El mecanismo, se crea una institución nueva, donde la apuesta de la reforma del año 2010 justamente fue la Superintendencia de Medio Ambiente, el corazón de la reforma, dirían algunos, y que por lo tanto había muchas apuestas, ¿no?, entregadas a esta institución. ¿Qué es lo que pasa con las presentaciones de las denuncias? Las denuncias pasan a ser en su mayoría denuncias asociadas a una temática en particular, que es ruido, ¿no?, asociado a fuentes fijas, no de grandes establecimientos, no a instalaciones que están reguladas por resoluciones de calificación ambiental, sino a instalaciones pequeñas, básicamente instalaciones uno las califica, ¿no?, de esparcimiento, restaurantes, discotecas, etcétera. Hoy día muchos canchas de pádel, hoy día está bien hacer deporte, pero genera este efecto no deseado, ¿no? Pero la tendencia, que ya no es tendencia, es un hecho de la realidad, efectivamente más del 50% de las denuncias son de ruido y ese tipo de instalación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Solo mirando esta parte. Dentro de la actual ley, fue parte importante de la ley, digamos, de la discusión original en el Congreso que da origen a esta ley, se plantea o se parte, ¿no?, de un diagnóstico de ineficiencia en la fiscalización, una fiscalización cara e ineficiente, y un modelo sancionatorio poco disuasivo. Antecedentes que fueron objeto de, digamos, muchas discusiones y donde el informe de la OCDE del año 2005 lo revela. Y coloca el escenario de decir a Chile le falta una institución inspectiva que ejerza una función distinta a como estaba siendo ejercida, que era en el marco de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que dictaba política, dictaba normas, y además, entre otras cosas, aplicaba sanciones en el marco de las resoluciones de calificación ambiental. Este modelo, en la discusión del proyecto que hoy día es ley, se busca justamente llegar a un modelo eficiente de fiscalización. Y ese modelo se sustenta en un instrumento nuevo, que es la programación y la subprogramación de fiscalización ambiental. Este modelo, este instrumento, que busca planificar, priorizar y hacer, por lo tanto, más eficiente y más eficaz una actividad fiscalizadora que, digamos, 10 años, 15 años de vigencia de la ley 19.300, estaba acreditado que era ineficiente. Pero ¿qué es lo que sucede hoy día con el fenómeno de las denuncias de ruido? Este instrumento, que es el principal instrumento de planificación de fiscalización de la superintendencia, hoy día ha perdido, lo digo en términos muy elegantes, digamos, protagonismo frente a las denuncias. Es decir, hay un efecto distorsionador de la figura de la denuncia en materia de ruidos respecto al impacto que genera en la programación como principal instrumento de fiscalización y planificación de la Superintendencia de Medio Ambiente. Este instrumento de programación y subprogramación lo que buscaba, y eso no lo digo yo, lo dice el doctor de Fidedigna la ley,
eficacia y lograr, ¿no es cierto?, mayor efectividad en el ejercicio de la fiscalización. Y por lo tanto, lograr con el ejercicio de la fiscalización mayor disuasión y llevar a la comunidad a un mejor estándar de cumplimiento ambiental. Hoy día, la parte de las capacidades instaladas de la superintendencia tiene que focalizarse en una problemática que es ruido de fuente fija asociada a pequeñas instalaciones. En una materia que uno puede decir que tiene una vocación bastante local, ¿no? Y comunal, ¿no? Que incluso puede resolverse por vías distintas necesariamente a un procedimiento sancionatorio en los términos que tiene la ley actual. Lo grafico solo en el marco de la denuncia. El proyecto de ley, vamos a tener tiempo, me imagino, para abordar, se hace cargo de eso. Otro elemento importante es el procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio, regulado actualmente en la ley de la superintendencia, establece un procedimiento único y con, yo creo, me he referido como a una cierta rigidez del procedimiento porque no reconoce ninguna distinción ni por instrumento de carácter ambiental al cual, digamos, se somete un eventual incumplimiento, ni por salidas distintas a una sanción, una salida alternativa, un procedimiento monitorio, etcétera, que existen en otros espacios normativos. Entonces, lo llevo al procedimiento sancionatorio. Si yo sumo lo que está sucediendo con denuncia en materia de ruido, lo que ha significado respecto a todo el proceder no administrativo público de la superintendencia, con un procedimiento sancionatorio rígido, en los términos actuales, se genera ciertos cuellos de botella que se traducen, entre otras cosas, en atraso en la respuesta sancionatoria y, bueno, en una serie de elementos de exigencias procedimentales que van en contra de una respuesta más oportuna y eficiente por parte de la superintendencia. También el proyecto de ley busca, de alguna manera, avanzar en un reconocimiento de mayor flexibilidad en el procedimiento sancionatorio. Lo voy a graficar en esas dos líneas para un poco abrir también la conversación. La corrección de las deficiencias de la actual ley y en la apuesta del proyecto de ley busca avanzar en estas materias, no lograr un fortalecimiento, corregir ciertas distorsiones sin alterar sustantivamente la institucionalidad. Es decir, no es una reforma que va al corazón del negocio de la superintendencia. Es una reforma que uno podría llamar bastante conservadora en los elementos que aborda. No altera la institucionalidad. Sigue siendo una superintendencia de medio ambiente, un organismo de servicio público, bajo la supervigilancia del presidente de la República, se mantienen las mismas reglas, ¿no? Digamos, distintos instrumentos, sí se busca fortalecer algunos a partir, entre otras cosas, de estos dos elementos que planteo en materia de denuncia, en materia sancionatoria. Hay otros, pero, digamos, espacios, pero focalizaría allí. En 12 años, y para hacerme cargo de la pregunta, efectivamente, la superintendencia, ¿qué ha pasado? En 12 años se ha instalado como institución, nadie puede desconocer la importancia y su rol. Se ha mirado a la superintendencia como el ente mejor calificado para abordar ciertas dificultades, ciertos problemas, lo ha dicho la Corte Suprema. No en un fallo, sino en varios, es decir, el mejor dentro de la institucionalidad que puede orientar e incluso tomar medidas frente a una situación de mayor riesgo ambiental. Y cada día más dispone de mayores competencias entregadas por leyes especiales. Algunas se dijeron acá en la presentación. Hoy día nosotros tenemos desafíos mayores. Tenemos la ley REP, que establece además un procedimiento sancionatorio diferenciado al actual de la superintendencia de la ley orgánica. Tenemos
ley de plástico de un solo uso, tenemos la ley de cambio climático que asigna ciertas atribuciones en materia de la norma futura de gases de efecto invernadero. Es decir, la superintendencia hoy día en todas las discusiones pasa a ser el ente al cual se mira para efectos de la superintendencia la encargada de la fiscalización. Por lo tanto, si eso es así, y probablemente va a seguir siendo así, el actual diseño regulatorio de la superintendencia evidentemente a solo 12 años de vigencia, que es bastante corto, desde una perspectiva de madurez institucional, pero desde la exigencia que ha tenido la superintendencia en estos 12 años, parecieran como si fueran 200 años. Porque el nivel, claro, ya no se puede mantener el diseño regular. Por lo tanto, no todo pasa por recursos, los recursos son necesarios, tienen que ir acompañados con un sistema regulatorio que permita la flexibilidad en un modelo de cumplimiento ambiental más moderno, pero con los incentivos correctos, de tal manera de avanzar. Uno nunca apuesta a que resuelva todos los problemas, pero avanzar en una mejora a la realidad actual. Mauricio, desde la perspectiva del Ministerio Público y concretamente de una unidad que justamente, digamos, son socios de la superintendencia en el control y en la digamos, persecución de figuras delictivas en materia de. ¿Cómo ustedes ven estos 12 años? ¿Qué evaluación es? Bueno, lo primero, bueno, agradecer la consideración y la invitación a la Fiscalía, que no es un tema muy antiguo, y por lo tanto, primero agradecer a la universidad, reconocer que somos los invitados de piedra normalmente a esta temática, porque la verdad es que no era la idea. El mundo penal se siguiera involucrando y se involucrara tan directamente en lo medioambiental. Yo sé que hay muchos ámbitos no penales en que la irrupción, quizás por los abogados penalistas, más que por nosotros, pero el tema de la irrupción del mundo penal a veces es mirado con cierta inquietud en algunos sectores. Ya a nosotros nos pasó con el mundo de la libre competencia, que era absolutamente administrativo, y de repente el legislador decidió, bien a regañadientes de muchos, que también se incorporara una faceta penal, y eso hasta el día de hoy es resistido. Nosotros, por lo tanto, hemos visto, a ver, yendo directamente a la pregunta y de ahí haciendo algunas menciones al rol nuestro, hemos visto efectivamente una maduración y una normativa y un rol relevante de la Superintendencia de Medio Ambiente, ahora que nos hemos tenido que forzosamente apurar en los conocimientos y en la interacción con la Superintendencia. Y sí vemos, y yendo derechamente al proyecto, también vemos oportunidades de mejora. Creemos que es positivo también mirando otros estatutos donde hay convivencia entre el mundo administrativo y el mundo penal. En el ejemplo del mundo de valores, por ejemplo, en el mundo de valores no hay un mundo administrativo relevante y un fortalecimiento de las facultades de supervisión y de fiscalización con la creación de la Comisión para el Mercado Financiero y la entrega a un órgano fiscalizador y supervisor administrativo de facultades más intensas que las que hoy día se están tratando de mejorar en este proyecto, y con convivencia de ese mundo de supervisión y sanción administrativa con el mundo penal. Y una convivencia bastante menos polémica de lo que siempre se suele amenazar. Creemos que hay oportunidades y la Fiscalía quiere involucrarse responsablemente en este ámbito sin perjudicar
el mejoramiento del funcionamiento del sistema administrativo, pero situándose adecuadamente en el rol del mundo penal, que debe ser un rol excepcional y en situaciones de particular gravedad, donde las herramientas de la fiscalización de acción administrativa no son suficientes en términos de severidad o amplitud de los sancionados, y queremos situarnos adecuadamente en el sistema más global de sanción de las ilicitudes medioambientales, y por lo tanto con responsabilidad, pero también con voluntad y con decisión de colaborar y de ser, tomarnos en serio bien, bien desde lo que hay ese rol en el sistema. Entonces, no es casualidad que la primera orgánica regional para la investigación de delitos medioambientales se cree en esta región, y por eso también el ente de apoyo a nivel central que yo encabezo tiene un compromiso importante con hacer una buena gestión colaborativa con la Superintendencia de Medio Ambiente a nivel central, pero también a nivel operativo, a nivel regional y en esta región particularmente. Y creemos que hay espacios de mejora en relación al proyecto, y queremos colaborar también desde experiencias previas de esa posibilidad de convivencia en mejorar la normativa en que se potencie en ambos ámbitos, porque el, el escenario penal tiene hartas posibilidades, pero hay que administrarlo con responsabilidad. Y desde la perspectiva de la academia, a mis colegas, antes, profesor Soto, en el orden que ustedes, por favor, consideren oportuno, ¿cómo ven este proceso de instalación y de desarrollo de la superintendencia del medio ambiente? Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas los presentes. Agradecido por la invitación y un poco sumarme a lo que has indicado. Es difícil decir algo después de Maritó, porque ella es precisamente la que ha estado no solamente a cargo de la superintendencia del medio ambiente ahora, sino que además de la jefe de la división de sanción y cumplimiento, por lo tanto tiene una experiencia acumulada que es bastante enriquecedora desde dentro de la institución. Y quizás ella es la que mejor puede dar testimonio de cómo fue evolucionando la vida de la superintendencia del medio ambiente, cómo fue evolucionando también la comprensión y la autocomprensión de sus distintas libertades y del fin o las funciones que debía cumplir. Quizás mi perspectiva la quiero situar muy bien desde la evolución de la jurisprudencia, especialmente de los tribunales ambientales, que por suerte me tocó conformarlo en un periodo de 6 años. Yo siempre he dicho que las instituciones nuevas siempre van generando una suerte de maduración donde se van comprendiendo muchas veces las distintas realidades regulatorias. Siempre me gusta dar un ejemplo, como un fallo de la Corte del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, en el caso de un requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el caso, creo, de las torres de Santiago Downtown, y donde lo que hace el Segundo Tribunal Ambiental es decir que el ejercicio de esta potestad por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente debía necesariamente venir precedida de un procedimiento administrativo de sanción. Una suerte de medida de corrección de legalidad que viene ahora en el proyecto, pero que no podía ser ejercida de manera autónoma. Sin embargo, lo que vemos hoy día es una superintendencia que regula internamente el procedimiento de ingreso, donde ya prácticamente no hay ningún tipo de discusión respecto de que el ejercicio de esta potestad es autónoma
completamente independiente del ejercicio de los procedimientos sancionadores. A mi juicio, eso da cuenta de cómo las instituciones, las interpretaciones van madurando a través del tiempo, la comprensión de los fines también, y en consecuencia se va generando una cierta base sobre la cual poder operar, pero también van apareciendo muchas cuestiones nuevas en el camino, donde el proyecto de ley se hace cargo en muchas de ellas, pero otras que quedan, creo yo, todavía en un cierto espacio de dudas, que me gustaría quizás más adelante poder comentar. Es decir, yo creo que este proyecto de ley lo que viene a hacer es, de alguna manera, dar cuenta de las dificultades operativas que ha tenido la Superintendencia del Medio Ambiente, pero está situado, cimentado sobre un conjunto de conocimientos ya bastante sofisticados acerca de cómo se ejercen las potestades por parte de la superintendencia. Sí, yo aprovecho de agradecerle al público presente, además, por haber venido y a nuestros invitados, nuestra representante y representante del tribunal. Yo quisiera agregar un poco algo a propósito de la primera pregunta, ¿no? Y es que este proyecto de ley se inserta en una cultura institucional. La Superintendencia del Medio Ambiente, y en esto yo creo que vamos a compartir el diagnóstico con Iván, ha trabajado permanentemente por racionalizar sus potestades. Existen actos administrativos, ¿no?, con efecto general, que están pensados desde la Superintendencia del Medio Ambiente para autolimitar sus propios poderes, hasta compensar en ese documento, ¿no?, estas bases metodológicas para determinar las sanciones administrativas, ¿no? De manera tal que se trata de un órgano que actúa con transparencia, y que en este contexto, ¿no?, institucional aterriza este proyecto de ley, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la idea de tener una política de cumplimiento, ¿no? Una política de cumplimiento que sea transparente, que esté sujeta a evaluaciones permanentes, y eso lo trae el proyecto de ley, ¿no? O sea, me parece importante aquí que a propósito de la idea de tener un proyecto que es bastante conservador, ¿no? Yo diría que la Superintendencia del Medio Ambiente ha intentado, ¿no?, permanentemente dar una especie de ejemplo, ¿no?, de transparencia, ¿no?, y de racionalización de sus potestades. Ese es un primer contexto en el que yo creo que es bueno pensar cómo se inserta este proyecto de ley, y este proyecto de ley además es coherente, entonces, con esta misma cultura, ¿no?, institucional, que finalmente se insera algunas prácticas y las deja sujetas, ¿no?, a la transparencia que corresponde en el ejercicio de poderes públicos, y ya la legalidad corresponde. Sí, gracias, Pablo. Me gustaría justamente que pudiésemos profundizar en esta cuestión y entonces pues ir ya al análisis del proyecto de ley y partir con sus virtudes, ¿no? Me gustaría plantearles esa pregunta. ¿Cuáles consideran ustedes que son sus principales virtudes, los aspectos que les parecen más destacables de este proyecto? Bueno, un proyecto, no es un proyecto largo, ¿vale? El otro día decían en la comisión que no era fácil de leer. Porque, claro, salvo un capítulo, ¿no?, que es justamente de la vía alternativa a la sanción, que es más continuo, el resto son modifíquese acá en la palabra, no es fácil, hay que tener el comparado. Y el comparado todavía no está disponible porque todavía no está la idea de legislar aprobada. Está listo, formalmente comparado, pero no se puede todavía entregar mientras no se apruebe la idea de legislar, que será en las próximas, digamos, semanas o meses. Ahora, este proyecto, yo diría, tiene varias virtudes, ¿no? Primero, haber logrado ingresar el proyecto a tramitación ya es un logro convencer, ¿no? A veces, y ese proceso de convencimiento no es evidente, ¿no? Aun cuando
estemos hablando de un mismo ejecutivo. El proceso de elaboración de normas no solo implica el área técnica, en particular el ministerio en este caso, del medio ambiente, junto con la superintendencia, sino que también implica el convencimiento de otros actores, presupuestarios, Hacienda, bueno, hay una serie de actores y ese proceso se logró paulatinamente. Así que, por un lado, ese ya es un punto a favor. Las virtudes están asociadas al objetivo que se perseguía en este proyecto, ¿no? Hablamos de buscar un mecanismo que permita resolver la problemática de denuncias de ruido. Y eso hay una propuesta en este proyecto de ley, donde se lleva la competencia a las municipalidades en materia de fiscalización y al juzgado de policía local en materia sancionatoria, dejando la competencia de ruidos asociados a instalaciones, a grandes instalaciones industriales, las que dispongan de RCA, a la Superintendencia del Medio Ambiente. Esto ya ha tenido su bemol en las presentaciones y uno puede ahí ir mejorando esta propuesta, pero el corazón al menos es llevar esta problemática esencialmente local a quienes mejor la pueden resolver localmente. Y corregir, por lo tanto, lo que conversamos al inicio. Otro aspecto que me parece que es una virtud es el reconocimiento en el título especial de instrumentos alternativos a la sanción en etapa de fiscalización, lo cual se suma a todas las otras vías que existen o instrumentos que permitan, bajo una lógica de cumplimiento ambiental, bajo una definición de política de cumplimiento ambiental, poder diseñar. Y esto es lo que se ha denominado más bien un enfoque responsivo y que incorpora, ¿no?, los distintos elementos blandos y más duros que permitan construir entonces una política de cumplimiento ambiental y llevar a ley cuestiones que la superintendencia ha hecho de una manera voluntarista en la práctica y en los hechos durante años por un estado de necesidad. Es tanto el volumen de exigencias, tanto el volumen de denuncias que se va construyendo el mecanismo, pero no está reconocido. La carta de advertencia, mecanismo de corrección temprana, el espacio para hacer ese tipo de corrección, ¿no?, para tipos de infracciones que son de menor entidad. Ahora, lo que busca entonces es llevar esa práctica, ¿no?, llevarla a un estadio de reconocimiento de legalidad con un otorgamiento de efectos, ¿no?, en la etapa que corresponda, de tal manera de hacer ese reconocimiento. Me parece que ese es un elemento central. El fortalecimiento de la fiscalización en algunos elementos también, ¿no? El proyecto de ley avanza a otorgar facultades intrusivas, por ejemplo, para incautar documentación, etcétera, pero bajo la modalidad de autorización del Tribunal Ambiental. Sin dejar, por lo tanto, afuera este elemento que es tan fuerte en la ley de la superintendencia, que es el control del Tribunal Ambiental. El control que está dado no solamente en el caso de las medidas cautelares inclusivas, que ese espíritu no se pierde en la propuesta, no se mantiene. Otro elemento que me parece fundamental es lo que hacía referencia a los procesos sancionatorios, ¿no? Reconocer ya la existencia de un procedimiento simplificado y un procedimiento de alto conocimiento ya le da un cierto movimiento a la superintendencia, además con incorporaciones de incentivos para promover, ¿no?, procedimientos simplificados, allanamientos, etc. Me parece que el otro pilar es importante. Y terminaría con un pilar que me parece a mí también central. Podemos discutir el alcance, pero las mejoras que se hacen en el marco de los instrumentos que se han denominado de incentivo al cumplimiento. Solo hacer un resumen. Nosotros tenemos 3 instrumentos
Los más directos de incentivos, los programas de cumplimiento, la autodenuncia, y el más indirecto, los planes de reparación. Yendo de atrás para adelante, los planes de reparación, lo que pretende la propuesta es promover la reparación del daño ambiental en ciudad administrativa, y eso lo hace a través de una mejora del incentivo. Hoy día los planes de reparación han sido un fracaso de la ley, no funcionó. El incentivo, evidentemente, no fue incentivo. Nosotros en 12 años tenemos un programa de reparación y el infractor prefiere reclamar el daño ambiental que repararlo anticipadamente en sede administrativa. Y eso es un drama, es dramático, porque el objetivo es lograr la reparación ambiental. Entonces, lo que busca este proyecto muy fuertemente es generar los incentivos para que esa reparación se adelante lo más posible y se haga en sede administrativa. La autodenuncia, lo que se apuesta ahí es una mejora al artículo 41 para facilitar su presentación sin alterar los beneficios, y en materia de programa de cumplimiento también hacer una mejora en su regulación, sabiendo que hoy día el programa de cumplimiento es el principal instrumento, es un instrumento complejísimo. Yo lo he dicho en otro espacio, a mi juicio, es una opinión personal, para mí es el instrumento más complejo después del sistema de evaluación de impacto ambiental, desde un punto de vista de acto administrativo, después de la resolución de calificación ambiental. Y es muy pobre regulatoriamente hablando. Es decir, hoy día tenemos un solo artículo, el artículo 42 de la ley, y un par de artículos de un reglamento, el resto replica el artículo 42, y por lo tanto el ámbito de discrecionalidad y de alcance de cómo se entendió este instrumento ha generado distorsiones que es absolutamente necesario corregir para, primero, que el instrumento mantenga su validez, ¿no? Cumpla el objetivo y efectivamente constituya un instrumento de cumplimiento ambiental. La apuesta ahí es corregir ciertas distorsiones. Uno puede avanzar mucho más. Por eso lo interesante de estos espacios para, digamos, recoger espacios que, como decía Mauricio recién, de mejora de este proyecto. El resto de la mesa, si concuerda con la opinión de la superintendenta o tiene algún punto de vista diferente o quizás complementario. Les ofrezco la palabra. Sí, yo muy brevemente, porque no es mi ámbito de competencia directa, pero coincido en varios de los aspectos que desde la experiencia también de instituciones similares en el mundo penal, el tema de tener procedimientos simplificados es fundamental. Hay que aplicar racionalidad en la sanción, en los mecanismos para llegar a la sanción, y por eso creemos que eso es relevante. También el tema de la eliminación del concepto de sabienda en sede administrativa, que eso es algo absolutamente impropio del mundo administrativo, y es una señal un poco de desconfianza respecto a este supervisor administrativo, que ya a esta altura creo que es relevante que el proyecto elimine esa alusión que es más bien propia del mundo penal. Y también, también se da superintendente el tema de las mayores capacidades de incautación de documentación, no solo física, sino sobre todo electrónica. Igual creemos que es tímido, creemos que debiera haber facultades de incautación, o sea, de obtención de información sujeta a secretos y reservas. Digamos que eso es muy importante en términos de supervisión con la autorización de un tribunal, el tribunal ambiental, pero eso creo que ahí está la cosa todavía un poco débil. Eso por nuestra parte. Sí, es interesante darse cuenta que lo que ahora la superintendenta da cuenta de que detrás de esto hay un enfoque, no hay un enfoque regulatorio que ya tiene algún prestigio, ¿no? Y que es la idea de que los órganos con mejores resultados, ¿no? En materia de fiscalización y sanción son aquellos que
tienen una variedad de instrumentos para responder a distintos tipos de incumplimiento. Si algo que caracteriza este enfoque es que la sanción administrativa, en este caso, no tiene por qué ser ni la primera ratio, ni la última ratio, en fin, sino que es el instrumento, lo que se requiere, ¿no? Es que un órgano responda apropiadamente al estilo que tiene al frente, ¿no? De esa manera permite corregir conductas, de esa manera permite definir conductas. Y yo quisiera mostrar un pequeño dato, ¿no? Que me parece importante. La jurisprudencia constitucional chilena, ¿no? Ya reconocía esta idea, la idea de que el diseño, ¿no? El diseño regulatorio destinado al cumplimiento de la regulación es un diseño que tiene que dar sanciones, pero al mismo tiempo tiene que tener otra clase de medida, ¿no? Y por lo tanto, este es un proyecto que no está pensado, si bien aumenta las multas, ¿no? No está pensado este proyecto para sancionar a todo evento o para perseguir, ¿no? O reprimir de la manera más dura posible, ¿no? A los regulados. Por contrario, dependiendo del tipo de infracción, dependiendo del tipo de incumplimiento, es la respuesta de la superintendencia, ¿no? Hay un sistema aquí que está diseñado que la superintendencia acaba de decir de manera muy clara. Me parece a mí que es importante entender esta concepción, la concepción que hay detrás, ¿no? Que es la concepción de cumplimiento y no de sanción, como he escuchado dentro de la comisión en estas últimas semanas. Bueno. Sí, voy a ser breve porque la parte donde se puedan, hay que decir, Vamos a continuación con lo... no voy a extender. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha planteado. Me parece que además el proyecto de ley creo que tiene una gran virtud, que soluciona muchas desaventuras interpretativas que existían respecto a los PDC. Por ejemplo, la divisibilidad de los cargos cuando hay daño ambiental, la improcedencia de los PDC cuando hay daño ambiental también, ha funcionado la ley a pesar de lo que dice la jurisprudencia, señala de manera expresa la impugnabilidad de los actos que resuelven sobre programas de cumplimiento, tanto el que lo aprueba como el que declara su ejecución satisfactoria o por incumplido el PDC. No sé qué efecto tendrá esto en la jurisprudencia de la Corte con estas famosas sentencias que no son definitivas. No sé si la posibilidad de impugnación prefiere modificar este criterio de la Corte, el proyecto de ley que está vinculado a ese asunto. También determina el momento en el cual deben computarse los impedimentos para presentar programas de cumplimiento. También se agrega un nuevo impedimento, pero resuelve estos problemas interpretativos y además señala de modo expreso de que se puede reclamar en contra de la resolución que decreta el archivo del NUNS. Cuestión que, si bien es cierto, es aceptado por la jurisprudencia de los tribunales ambientales, no había una norma que sí lo dispusiera. Es decir, el proyecto de ley no solamente avanza por esos lados, sino que también tiende a generar ciertas certezas que son, desde luego, positivas en torno a los distintos puntos que hasta el momento habían generado algo de discusión en materia jurídica. Ya que salió la cuestión en varias de las intervenciones, quería saber su opinión. ¿A qué creen ustedes que es mejorable o que le falta al tema? Yo prefiero escucharlo. Muy bien, hagamos este ejercicio. Sí, al final quizás. No sé si Mauricio, tú qué querías decir. Pasamos por allá. Iván, que tenía ganas, parece, de plantear críticas, así que se van así. Prefiero hablar de mejoras que de críticas. Bueno, evidentemente, como todo proyecto de ley, yo me imagino que va a tener una tramitación larga, bastante controvertida en algunos puntos, ¿no? El primero de ellos dice relación yo estoy de acuerdo en descongestionar a la superintendencia en materia de denuncia de ruido, pero no sé hasta qué punto los municipios van a tener o se va a trasladar el problema desde la superintendencia hacia los municipios. Quizás eso es muy bueno para la institución, pero al final el ciudadano va a tener
van a sufrir el mismo problema que está sufriendo, pero en una sede. Sobre algunas cuestiones específicas, respecto a los programas de reparación, claro, uno aplaude realmente de que los programas de reparación comiencen a tener alguna importancia, porque hasta el momento no tenían prácticamente ningún incentivo a reparar. Pero aquí ya uno comienza a visualizar algunos problemas. Primero, el plazo para presentar el programa de reparaciones de 30 días desde que se notifica la resolución sancionatoria. Y el escenario probable es que se termine judicializando, ¿no es cierto?, esa resolución en la que se establece que se ha cometido una infracción que genera daño ambiental, y ahí vienen inmediatamente todos los problemas. O sea, esa judicialización generará el efecto de suspender este plazo de 30 días, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en aquellos casos en que el tribunal decida, tome una decisión distinta, etc.? Yo creo que ahí, quizás para evitar algún tipo de confusión, habría que estar bien, digamos, cuál es el camino que hay que seguir. Respecto de quienes formulen observaciones en el plan de reparación ambiental, tendrán la calidad de legitimados para efecto de recurrir al tribunal. Y además que aquí se ve un problema, y yo creo que usted, probablemente ya lo tiene pesquisado, que es la regla de inhibición. Porque si bien es cierto, uno podría pensar, ¿verdad?, que mientras se discute el programa de reparación en sede de Superintendencia del Medio Ambiente, el Consejo de Defensa del Estado no va a ejercer la acción de reparación por daño ambiental, no hay una regla que inhiba a los demás legitimados para ejercer. Por lo tanto, lo que podría pasar es que estemos discutiendo ante la SMA un programa de reparación y paralelamente se esté discutiendo en el Tribunal Ambiental una acción de reparación por daño ambiental ejercida por otros legitimados que no sean el Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que ahí el mismo problema que sucede hoy día, y es una de las cosas que además ha generado los pocos incentivos a presentar los programas. Después, respecto de las respecto de los PDC, yo creo que todavía está pendiente la posibilidad de adaptación del instrumento. Nosotros lo dijimos en una sentencia del 3TA, en las últimas sentencias que me tocó redactar, porque yo coincido que los programas de cumplimiento tienen una complejidad similar a las resoluciones de calificación ambiental y evaluación ambiental, porque son instrumentos predictivos. Funcionan sobre la base de información que tiene que ponderar la autoridad administrativa para efectos de establecer si las medidas y acciones propuestas permiten restablecer, ¿verdad?, el cumplimiento de la legalidad, eliminar o contener los efectos derivados del mismo. Y en ese sentido, durante la ejecución de los PDC es perfectamente posible que las variables ambientales cambien, se comporten de alguna manera, o que las medidas adoptadas no hayan tenido el éxito que se pretendía en un principio. Por lo tanto, ahí hay una posibilidad, un instrumento que tiene que ser por definición adaptable. Y yo creo que además eso es algo que es de la esencia de los instrumentos de gestión ambiental propiamente tal, su capacidad de adaptación. Eso no está en el proyecto, yo creo que es algo que debería probablemente ser analizado como una posibilidad. Lo otro que me genera duda, la vía alternativa al cumplimiento, me parece que es una cuestión absolutamente necesaria, yo creo que van a discutir bastante, ¿no es cierto? Pero me surgen algunas dudas, quizás algunas de ellas bastante románticas. ¿Por qué? Porque yo creo que los tribunales ambientales hicimos un esfuerzo tremendo, de alguna manera, por reconocerle a la superintendencia un ámbito de discrecionalidad en el ejercicio de los procedimientos administrativos sancionatorios. Por lo menos en el 3TA tuvimos tres o cuatro sentencias donde le dijimos, oiga, usted puede definir conforme a sus objetivos de política pública y conforme a los bienes que están involucrados, si decide iniciar procedimientos sancionatorios respecto de cierta categoría o clase de infracciones, de regulado. Lo importante es que lo haga motivadamente, que lo haga justificadamente. Y a mí cuando revisé las vías alternativas del cumplimiento, la primera pregunta que me hice es si no será una forma de regular el principio de oportunidad, de manera que solamente en estos casos no va a existir un procedimiento sancionatorio, o por el contrario, el principio de oportunidad sigue operando sin perjuicio de las vías alternativas de cumplimiento. Eso es una duda, digamos, que me salta del proyecto.
La segunda pregunta es si existirá la obligación de la Superintendencia del Medio Ambiente de pronunciarse siempre por la procedencia de estas medidas alternativas, porque hay hay el cumplimiento de ciertos requisitos, ¿no es cierto? Hay unos requisitos de exclusión y unos de inclusión que infracciones no causan afectaciones al medio ambiente, a la salud de las personas y tampoco generan un riesgo significativo a estos mismos elementos. Pero también hay ciertos requisitos que excluyen la posibilidad de vía alternativa. La pregunta es si es que es necesario que la superintendencia se pronuncie, diga no es procedente la adopción de medidas alternativas, porque si eso es así, pareciera ser que ahí se abren algunos espacios de litigación que podrían generar un sobrecargo en la superintendencia del medio ambiente, no sé si similar a las denuncias, ¿no? Pero un sobrecargo. Así que creo yo que hay que tomar en cuenta eso. Después, la decisión que decreta una medida alternativa o que la declara cumplida es impugnable. ¿Por qué? Porque entiendo que si la medida alternativa se adopta en el contexto de una denuncia, el proyecto establece que eso es perfectamente impugnable, ¿no? Pero la pregunta es, cuando se decreta la misma, ¿es impugnable ante los tribunales ambientales? También tengo mi duda. Después respecto a las medidas de restablecimiento de legalidad, a mí me parece que esto es una cuestión que debió haber estado en el principio de la ley. Yo no concibo un órgano que solamente aplique sanciones o medidas cautelares como las provisionales y que no tenga la posibilidad de restablecer los efectos derivados de la infracción. Eso yo creo que es inconcebible. Mi pregunta aquí, Maricló, es, bueno, digo a Maricló, por favor, el público presente, el profesor Bordalino, ¿cuál es la sanción frente al incumplimiento de una medida de establecimiento? Yo no la encontré. Encontré con incumplimiento de programa de reparación, no presentación o rechazo a la aprobación del programa de reparación. También me generó la duda en ese sentido. Y tercero, cuando se habla de la MUT frente a establecimientos industriales, ¿vale? Esta medida urgente y transitoria, se está pensando en una MUT que ya sobrepasa el ámbito de competencia de la superintendencia. O sea, estamos hablando de establecimientos industriales que incluso no estén sometidos a ningún instrumento de gestión ambiental. Y en ese caso ya, ¿cuál sería, digamos, o cuál sería el ejemplo a partir del cual nace esta idea de esta MUT, que vendría siendo una suerte de medida, ¿no es cierto?, autosatisfactiva, si se puede denominar, utilizando un concepto del derecho procesal, ¿no es cierto?, una medida que cumple un objetivo por sí misma, sin necesidad de que se impongan otros procedimientos administrativos. Pablo, ¿tú tienes que agregar algo? ¿Sobre esta cuestión? ¿No? Mauricio, ¿tienes que agregar algo sobre esta cuestión? Sobre el tema de mejora. Perfecto, entonces, superintendente, si usted quisiera reaccionar, por favor, Claro, demasiadas a las preguntas. demasiadas preguntas. Observaciones, la profesora. Algunas nomás voy a hacerme cargo, la verdad. Bueno, respecto a las denuncias y el tema municipal, bueno, es parte de la apuesta. Finalmente, efectivamente, antes digamos, de establecer esta propuesta en el proyecto, hubo presentaciones con las asociaciones de municipalidades, con las asociaciones de juzgado policía local, y fue bien vista, ¿no? Ahora, si uno va a los datos, claro, el número es muy grueso a nivel de denuncia de ruido, pero si uno empieza a desglosar a nivel comunal, ¿no?, regional, comunal, efectivamente son números abordables, ¿no? Dentro de la región metropolitana son algunas comunas las que reciben la mayor cantidad de ruido. En la región de Antofagasta es la comuna de Antofagasta, y así, ¿no? Y por lo tanto no son las 7.000, no son las 3.500 denuncias de ruido que van a estar vinculadas a una o dos municipalidades, es
se distribuyen de una manera. Efectivamente hay algunas comunas que son las más evidentes desde el punto de vista que son las más grandes, que reciben una cantidad mayor, pero el input inicial de estas asociaciones de municipios, de juzgado policía local, fue positivo, ¿no? Ahora, dentro de la discusión, en estas pocas sesiones que se ha tenido, un tema que ha aparecido es un problema, digamos, de la institucionalidad ambiental, que es, bueno, ¿y qué pasa con las instalaciones que no tienen instrumentos como RCA? Que son todas las previas al año 97, que es un problema institucional no resuelto, ¿no? Hay iniciativas, algunas ideas, pero hoy día no está resuelto. Y eso es la realidad que pasa en el territorio Puchuncaví, que hay una parte importante que no tiene RCA y en otro, digamos, lugar. Entonces, bueno, ahí se abre una ventana eventual de que esto puede ir avanzando hacia una competencia asociada a RCA y o hacia instalaciones industriales por parte del SMA. La manera de llevarlo un poco más allá que la exigencia de un instrumento de carácter ambiental como el RCA. También puede ir avanzando, por ejemplo, dada la capacidad instalada de la superintendencia en materia de ruido, que nadie la puede negar, ¿no? Hay una capacidad instalada, hay experiencia, etcétera, que pasa a ser una suerte de rectoría técnica respecto al ejercicio y la fiscalización por parte de la municipalidad. Bueno, son mecanismos que se ha ido madurando a partir de una propuesta en el proyecto de ley, claro que probablemente va a ir llevando a un modelo, ojalá que no tan distinto, pero que abarque un poco más hacia la superintendencia de Nuevo. Respecto a los planes de reparación, efectivamente yo creo que nadie podría discutir, hoy día no han funcionado, derechamente no presentan planes de reparación. Yo concuerdo con lo que plantea el profesor Canter de que hay ahí una patita, ¿no?, del incentivo, que es hoy día también, que probablemente es la razón, una de las razones porque también no ha sido un incentivo muy querido, que es la acción, ¿no es cierto?, del Consejo de Defensa del Estado, que si uno fija el proyecto de ley no modifica la redacción, se mantiene en el estadio actual. En ese sentido, concuerdo con ese punto, y de hecho ya ha sido puesto en algunas presentaciones en la comisión también. Respecto de los programas de cumplimiento, yo creo, ahí podríamos conversar más, profesor Hunter, pero tengo mis reparos a este concepto de la adaptabilidad del instrumento. Hay que pensar que el programa de cumplimiento es un instrumento que nace en un escenario de incumplimiento. Estamos en un escenario infraccional. No es un escenario de evaluación de proyectos, de un diseño predictivo de proyectos, donde todo puede pasar, ¿no? Este es un escenario que cambia las reglas del juego. Acá estamos en un incumplimiento donde existe una posibilidad de un retorno a un cumplimiento bajo ciertas condiciones. Y que por lo tanto, y ese de alguna manera, en forma limitada, pero es lo que se busca en el proyecto, es resolver ciertas, como dice el profesor Hunter, discusiones que han tensionado el instrumento. Respecto a es posible o no, digamos, que incorpore el daño ambiental al programa de cumplimiento. Bueno, yo, de bien personal, siempre he sostenido que no, más allá de lo que se ha resuelto a nivel de los tribunales ambientales. Entendiendo que el daño ambiental tiene otro instrumento, planes de reparación, eventualmente, y porque el programa de cumplimiento es volver al estado de cumplimiento en un periodo acotado de tiempo, justamente el tiempo que es mucho menor de lo que se habría demorado la misma autoridad en hacer un procedimiento sancionatorio para llegar eventualmente a una sanción. Por lo tanto, el ejercicio de la autoridad acá, de la superintendencia, no es un ejercicio de evaluación ambiental, hay que establecer esa limitación. El programa
no puede transformarse en un documento permanentemente modificable según las reglas, por lo que está pasando. Es decir, tiene que haber esas limitaciones, entendiendo que estamos en un escenario infraccional y que por lo tanto tiene que haber esa mirada de mayor exigencia respecto a lo que se pretende por el instrumento. Si se opta por un modelo de adaptación permanente, el instrumento tiene la regulación, tiene que ser incluso mucho más estricta de los supuestos, de las condiciones. Si no, pierde el sentido del instrumento, el objetivo. Claro, respecto al tema del principio de oportunidad, yo creo que efectivamente el diseño de la propuesta, lo que hemos tenido, ¿no?, a nivel de fallos de los tribunales, especialmente el tercer tribunal, donde ha habido fallos muy explícitos respecto a este uso, ¿no?, y de la posibilidad discrecional, motivada, fundada de distintas herramientas, por ejemplo, el requerimiento de ingreso y un procedimiento de elusión. El problema es que quedamos en un escenario muy, ¿no es cierto?, temporal, ¿no? Puede ser ese tribunal, esa conformación de ministros, ¿no? Y puede ser totalmente distinto a lo que resuelva Antofagasta, totalmente distinto a lo que resuelva Santiago. Hay 3 o 4 dictámenes de la Contraloría donde hacen este mismo reconocimiento, del año 2015, 2016, 2018, 2019, donde se ha reconocido esta facultad siempre motivada de poder definir si ejerzo una fiscalización, si voy por un procedimiento sancionatorio. Esto es reconocer, en definitiva, que estos instrumentos sí se pueden hacer y que no vamos a estar en la discusión permanente. Y estos instrumentos, sumados a las medidas cautelares, sumados a la sanción propiamente tal, y estos mecanismos alternativos, efectivamente uno puede decir aquí hay un diseño de distintas respuestas de acuerdo a un modelo de cumplimiento, de estrategia que deberá definir la autoridad y además ser sometida a evaluación periódica. Y mostrar que efectivamente ese mecanismo o esa forma de estrategia dio resultado a una mejora de cumplimiento a ese sector o a ese tipo de instrumento de proyecto, etc. La judicialización es un espacio que, bueno, los abogados, digamos, siempre vamos a encontrar, ¿no?, espacios de judicialización. Si no tendríamos tribunal. Yo creo que es muy difícil que un proyecto de ley se haga cargo de todos los espacios. Yo creo, quizás podamos conversar después, profesor Hunt, para ver un poco más detalle y algunas cosas que creo que son bien útiles. Efectivamente, probablemente todas estas decisiones van a ser reclamables bajo la interpretación del artículo 56 actual, ¿no? Donde los tribunales, y desde el día 1, no ahora, siempre tienen una interpretación pro reclamación, es decir, pro competencia. Es difícil que un tribunal ambiental, por lo menos no conozco alguna situación en que haya dicho, que haya dicho no se compete. Entonces es muy difícil que esto quede en discusión. Esto va a haber, bueno, ahora, que el proyecto puede mejorar efectivamente en algunos espacios, que lo pueda decir expresamente. El tema de las observaciones ya lo hicieron presente en otro espacio, porque sí lo hacen en los programas de cumplimiento, en la propuesta, donde se hace el reconocimiento expreso a los interesados. Podría hacerse lo mismo en el plan de reparación, ¿no? Es decir, algunas mejoras ahí. Hay unas preguntas que no las voy a responder, pero las anoté. Mi duda tiene que ver con que el proyecto en reiteradas oportunidades dice que esta resolución será reclamable, y no lo dice, ¿cierto? Por lo tanto, uno podría interpretarlo de dos formas. Primero, ¿no es cierto?, que excluye, que le dudosa constitucionalidad, y por lo otro es que en realidad nadie ha percibido que eso podría ser susceptible de reclamación y que al final lo que queremos es funcionar en sancionatorio
lo terminamos gestionando en el tribunal. judicial. Ahora, bueno, es un espacio difícil, eso ya sería harta política de ficción. Yo creo que siempre van a haber estos espacios de reclamación. Hay hartas nuevas decisiones que se adoptan en el proyecto que evidentemente va a ser reclamable en mi juicio sin que lo diga expresamente. En el oficio de la Corte Suprema que se pronuncia sobre el proyecto respecto a las preguntas que le hicieron, es un oficio bastante positivo para el proyecto. Y donde señala, en particular respecto al archivo y al reconocimiento de la reclamación respecto al archivo, dice, bueno, esto es así, ¿no? Esto por el artículo 56, qué sé yo, esto es reclamable. Pero bueno, está bien que lo hayan puesto, ¿no? La misma Corte Suprema se pone en esa situación. Bueno, esto es el mayor abundamiento, ¿no? Esta referencia expresa la reclamación. Pero quiero solo terminar respecto al tema del plan de reparación, ¿no? Si bien está esta patita, ¿no?, de respecto a la acción por daño ambiental del Consejo Judicial de Estado, sí, la propuesta del proyecto establece incentivos que son nuevos para la presentación de un plan de reparación. Primero lo hace obligatorio, no sé si es un incentivo, pero lo hace obligatorio y se hace cargo de una realidad que es evidente, que es sancionado por daño ambiental, lo que venga inmediatamente la obligación de presentar un plan de reparación. Pero si ese plan de reparación se presenta en etapa temprana, con una formulación de cargo que de alguna manera imputó daño ambiental, ahí el proyecto de ley genera un incentivo que no es menor, un incentivo bien incidente, eventualmente en una sanción de multa, con un allanamiento, etcétera. Es decir, lo que busca por distintos espacios esta reparación administrativa, el daño ambiental administrativo. Y termino diciendo que este elemento más se suma un incentivo indirecto en materia penal. Que está hoy día en la Ley de Delito Económico y Medio Ambiente, es que la reparación del daño ambiental se reconoce como una atenuante calificada en un delito, digamos, de algunos que haya generado un efecto de daño ambiental. Por lo tanto, sin querer, el legislador en el escenario de la tramitación genera a mi juicio, ¿no?, un cierto incentivo indirecto a promover la reparación en sede administrativa, ¿no? De alguna manera hay un alineamiento ahí en ese objetivo. Interesantísimo, la verdad que tenía varias más preguntas, pero tenemos un tiempo limitado y me gustaría ofrecer la palabra al público para ampliar el espectro de la conversación. Si alguien que quisiera hacer alguna pregunta o quisiera también, digamos, comentar brevemente algún aspecto del proyecto. ¿Una importante? Vamos con la importante y entonces aprovechemos que un elemento que relevó de la potestad cautelar, incluso antes. Efectivamente, el proyecto de ley lo que propone es aumentar la competencia cautelar justamente en materias que no están reguladas por instrumentos de carácter ambiental. Es decir, lo que hace, primero mejora lo que hay, porque hoy día, por ejemplo, nosotros no podemos dictar medidas urgentes y transitorias para materias de ilusión al sistema nacional. No me van a decir que eso es un fallo muy grande de la ley actual. Entonces, lo que hace el proyecto, bueno, permite ahora eso y efectivamente otorga una competencia más allá del instrumento. La razón de eso, acotado, sí, a actividades industriales, ¿no? Pensando más bien en instalaciones similares a RCA, en eso estamos pensando, no a la cosa pequeña ni nada, por un tiempo, 3 meses, y de ahí derivación al organismo competente. Y eso básicamente, yo diría que la sentencia que justifica ese elemento es la sentencia en materia del año 2017 de la Corte Suprema, en materia de NAP y una contaminación, digamos, asociada en el territorio con Quintero Puchuncaví, donde la Corte dice, mire, la intendencia es la mejor para tomar decisiones, para decir lo que hay que hacer en forma rápida, y si luego define, en ese fallo dice, si luego
se da cuenta que no es competente, bueno, lo deriva, pero orienta, recomienda y puede ordenar medidas. Ese es el sentido porque finalmente hoy día la superintendencia es requerida por distintas vías a adoptar estas medidas anticipatorias cautelares, ¿no? Entonces, bueno, lo que se busca ahí efectivamente es eso. Para, no sé si respondo en parte la pregunta. Excelente. Mientras se animan, quienes están presentes aquí en la sala, aprovecho de saludar quienes nos siguen vía streaming de forma sincrónica y a quienes nos verán en el futuro de forma asincrónica, porque estas actividades híbridas quedan alojadas en un repositorio web, donde pueden ser eh, vistas con posterioridad. No sé si hay alguna pregunta. Le pido, por favor, que acerque el micrófono para que en la transmisión pueda escucharse la pregunta. Por favor. Buenas tardes a todos y todas. Francisco Acuña, director de la Investigación Normática de la Municipalidad. Un poco la pregunta va en aportar al proyecto. Estamos enterándonos de que existe la posibilidad de que se traslade la fiscalización en temas de materia de ruido hacia los municipios. Nosotros aquí, como municipalidad, planteamos un poco las dudas. Hemos recibido muchas leyes en corto periodo de tiempo, ley de permiso de las personas flotas, ley de cambio climático, ley de humedales urbanos. Entonces, las capacidades fiscalizadoras están plenamente disminuidas. Hago este punto porque es importante, yo creo que para todos los municipios, que se vele por los resguardos en recursos humanos, en recursos para que se puedan implementar estos procesos de fiscalización en atención un poco a lo que determina la ley orgánica constitucional de municipalidades, que asumir nuevas responsabilidades a municipalidades cuenten con los recursos necesarios para poder efectuar estos nuevos procesos. Y en otro orden también es importante considerar a lo mejor una modificación a la ley orgánica municipal en materia de multa. Los municipios entre medio TN y 5 TN no son procesos excesivos para faltas en materia de eso como No sé si hay alguna otra. Aprovechen, colegas, autoridades, estudiantes de magíster, estudiantes de pregrado. ¿No? Pues no sé si quién se sienta interpelado. Tatiana, sí, por favor, profesora. Gracias, me encanta estar acá en mi doble o triple calidad, exalumna, profesora, y también fiscal veterana. Puse harta atención en los ruidos molestos y la problemática o la recarga de trabajo que tiene la superintendencia a raíz de esto. Y pensando en el rol de la fiscalía y en las denuncias que nosotros recibimos, contar nuestra experiencia, o por lo menos aquí a nivel regional, que las fiscalías locales, al menos en esta región, hemos recibido denuncias por ruidos molestos, rotulados de esa forma, generalmente hechas a través de carabineros que recurren a un llamado de vecinos, pero no dentro de las normas, no hay una medición, es decir, no hay una fiscalización ni tampoco una medición si están dentro de los parámetros, sino simplemente este restaurante está con mucha música, o el vecino al lado está con una fiesta que no termina nunca y es miércoles. Ahí nosotros lo que hemos hecho es recurrir a las normas del Código Penal, específicamente a las faltas penales, el artículo 495, número 1, que sanciona con pena de multa quien contravenga las normas dictadas por la autoridad para asegurar, para resguardar el orden público. Así de genérico. Entonces, cuando existe ordenanza municipal, nosotros ocupamos esta falta penal y ocupamos un procedimiento simplificado que en materia penal se llama monitorio, cuando es la única pena es multa. Y cuando ya tiene que ver con autorizaciones que cada municipio respectivo, lo enviamos a policía local. Como comentario. Ahora, esto es
son denuncias muy particulares porque se generan en un contexto del vecino que denuncia algo ocasional, no un ruido constante. O una, no sé, yo me imagino en Santiago que ahora a veces hay edificios enteros que se reclaman que el ruido por las fiestas, que dicen cosas así. Entonces, creo que en materia de ruido es molesto, es un tema súper importante porque me impresiona los datos que da la superintendenta de la recarga de trabajo que tienen a raíz de este llamado. Y claro, mira ahora que tienen incluso un número de llamados para ruido. Sí, eso, quizá mi comentario. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, devolvemos la palabra al panel para que No sé si profesor Soto y después la superintendente. A propósito de las multas, el proyecto de ley establece que los jueces de policía local podrán aplicar multas de hasta 5.000 pesos por esta materia. Entonces, efectivamente, hay un aumento de las multas. Sobre los recursos humanos yo no puedo pronunciar, pero sí, efectivamente, se pensó en esto una vez que se planificó en el proyecto de ley. Sí. quizás solo plantear que la superintendencia, claro, la competencia de la superintendencia en materia de ruido en esta área, bueno, hay una norma que es el decreto Supremo 38 que regula justamente los límites, ¿no?, de emisión de ruido aceptable. Eso depende de, digamos, del ordenamiento territorial, de la zonificación, etc. Esta norma excluye varios tipos de ruidos molestos, ¿no?, de la competencia de la superintendencia, entre ellos los problemas vecinales, ¿no?, el ruido de la fiesta del lado, ruido, digamos, del tráfico, el vehicular, el aéreo, eso está excluido de la competencia. Entonces, la competencia, claro, del restaurante, sí, del pub, sí, de lo que conversamos, ¿no? Hasta de un circo hemos tenido denuncias, y eso sí, ¿no? Porque en definitiva la regla ahí es que había una instalación y una fuente fija funcionando. Y claro, a veces sabemos quién llega más directo a la municipalidad y la denuncia, por eso buscamos a veces convenios con la municipalidad en una línea de trabajo permanente, porque lo que nos quiere es la coordinación con los municipios, la capacitación, la compra de equipos, de sonómetros, que tampoco es fácil, ¿no? Primero hay que comprar el sonómetro. Segundo, hay que mantener el sonómetro, que hay que calibrarlo. Tercero, hay que capacitar a esos fiscalizadores para medir. Cuarto, para ir a medir se requiere normalmente el acuerdo de la persona que está sufriendo el ruido, porque se tiene que ir a medir dónde se recibe el ruido, ¿no? No dónde se genera el ruido. Y eso es otra problemática, ¿no? Y normalmente son actividades que se producen en altas horas de la noche, ¿no? Restaurantes, discotecas. Y eso genera otra complicación respecto a los turnos, a la actividad de los fiscalizadores, que hoy día no hay una norma expresa que permita, como sí existe en otro, y que puede ser un espacio también de mejora de proyecto, de permitir turnos a funcionarios más allá de una jornada laboral, ¿no? Y todos los otros problemas de seguridad, etcétera, que es igual existen. Pero claro, tiene esa prevención la competencia sobre fuentes fijas. Hay varios que están excluidos. Marisa, ¿quieres decir algo? Sí, no, un comentario general y respecto a la necesidad de fortalecer las facultades administrativas, sobre todo pensando en la posibilidad de conservación de cierta evidencia que va a ser relevante también después, ahora que hay que tener en el horizonte que las situaciones más graves pueden tener una consecuencia penal. Es importante que el ente administrativo tenga facultades con todos los controles jurisdiccionales que correspondan, vía tribunal ambiental u otros, pero que haya una posibilidad de conservación oportuna de cierta evidencia de obtención de evidencia relacionada de forma temprana. Es muy tímido el proyecto en ese sentido porque solo le permite obtener documentos y el tema es mucho más profundo, es obtener ciertas
ciertas copias de información que después desaparece, como a veces tráficos de llamada o cosas que son huellas de evidencia bien volátil, pero que es importante que sea conservada oportunamente. Entonces creo que ahí se puede avanzar sin afectación sustancial de la... Los profesores de la casa, no sé si quieren añadir algo para cerrar. Solamente un último comentario que fue una de las preocupaciones que yo plasmé en un principio, de que el problema que se puede generar cuando hay figuras penales que se superponen a las administrativas es la tensión, ¿verdad?, que se le va a producir a la Superintendencia del Medio Ambiente de que el caso que construyen en sede administrativa sea capaz de sustentarse en sede penal. Y eso puede generar algunos problemas de gestión porque le va a salir quizás un poco más caro, menos eficiente, digamos, en la gestión de los casos más emblemáticos del punto de vista. Ahora, tenía una pregunta que no tengo que contestar ahora. Y una de las razones por las cuales se instauran los delitos penales tiene que ver con que las multas eran muchas veces incapaces de absorber la ganancia, ¿no es cierto?, del infractor, pero aquí la idea de aumentar las multas es un poco disuadir los efectos penales que pueden ser. Pero no tiene por qué contestarlo ahora, no quiero por aquí. Sí, quizás me quisiera terminar la actividad sin agradecer la grata conversación que hemos tenido, muy grata, muy ilustrativa. Yo estoy hablando, no, desde mi perspectiva, estoy hablando solo en términos individuales, que he aprendido muchísimo en este conversatorio. Agradezco profundamente a todos quienes han participado y a todas quienes han participado, especialmente quienes se han desplazado desde lejos, quienes nos visitan. Podemos, desde luego, seguir conversando sobre estas cuestiones. La agenda de la Oficina de Vinculación con el Medio está atenta para organizar actividades que sean de interés para la comunidad jurídica y para la opinión pública en general. Les pido que en ese sentido continúen revisando nuestro sitio web para enterarse de todas las invitaciones. Y para quienes estén aquí, yo les quiero invitar especialmente a tomar un café que marida muy bien con esta fresca tarde otoñal. Eso es solo para quienes están en la sala, por lo tanto también es un incentivo para quienes nos están siguiendo en sus casas para que se acerquen a la universidad. Y me despido por mi parte y espero verles pronto en otra oportunidad. Muchas gracias.